Hola, buenos días. Bueno, yo había estado compartiendo por aquí el Salmo 91, basado en un libro que me fue de mucha bendición cuando lo leí por primera vez de Peggy Joyce. Leí el Salmo 91, 1, el 2 y el versículo 3. Y hoy quiero hablar un poquito del versículo 3. Esto principalmente es para mi propia edificación, ¿verdad? Yo me gozo mucho cuando leo este salmo y bueno, si lo mismo le puede ser de bendición para alguien que lo vea, pues gloria a Dios, ¿verdad? Y bueno, el Salmo 91, el versículo 3 dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y bueno, muy apropiado, ¿verdad? Para ahorita que estamos viviendo esta pandemia, de esta peste, ¿verdad? De este virus que está afectando a muchos países y a mucha gente. Y bueno, este versículo lo que habla es de una liberación, de una protección. Él dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Nos librará de dos cosas. Es una liberación de dos sentidos. Y bueno, cuando el primero que lo que dice es que nos librará del cazador. Y cuando pensamos en un cazador, pues nos imaginamos tal vez de alguna película que hayamos visto, tal vez tú mismo en tu experiencia de cacería, cuando vas y te adentras a la montaña o a donde vayas a hacer esa cacería y buscas lugares estratégicos donde poner una trampa para que la presa que estás buscando caiga ahí. Y pones un anzuelo, ¿verdad? Pones un anzuelo, el cebo, para que la presa sea atraído hacia ese cebo y caiga en la trampa. Entonces, aquí en este versículo se refiere a lo mismo, ¿verdad? Que tenemos un enemigo, eh, lo creamos o no, tenemos un enemigo, es real, y este enemigo es el adversario de Dios, que es el diablo, Satanás. Satanás significa, son varios nombres que se le da en la Biblia, pero en realidad es el acusador, es el adversario, el enemigo de Dios, el que está en contra de Dios. Y como está en contra de Dios, pues está en contra de nosotros, porque tú te lo dices, yo no tengo enemigos, a mí yo no he hecho mal a nadie, nadie me persigue, yo estoy bien. Pero en el mundo espiritual tenemos un enemigo y es Satanás. Y si eres hijo de Dios, más te va a atacar, ¿verdad? Más si estás dentro de los caminos de Dios, más nos va a atacar, más va a estar pendiente de poner esa trampa. Y Satanás nos conoce, ¿verdad? Él está pendiente de los hijos de Dios, así como está Dios pendiente de nosotros. Y en Primera de Pedro nos explica, ¿verdad? En Primera de Pedro 5, del 7 al 8, dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto es una orden, ¿verdad?, que nos está dando Dios sobre un enemigo real. Él nos dice velar y estar sobrios, ¿verdad? Estar sobrios es tener la mente clara. El velar es ser vigilantes, ¿verdad? Como un soldado que está al frente de la línea de batalla, ¿verdad? Como el velador de un edificio, ¿verdad? Que está pendiente de que no entre nadie a robar. Así es como Dios nos dice, ¿verdad? Tenemos que ser esos vigilantes, estar sobrios y velar, porque este enemigo anda como león rugiente. El león rugiente es el que tiene hambre, ¿verdad? El león ruge cuando tiene hambre y está desesperado por conseguir su presa. Así es como está Satanás, buscando a quien devorar, y principalmente a los hijos de Dios, ¿verdad? Y a sus enemigos, a lo que él considera sus enemigos. Entonces, una disciplina, el velar y orar es una disciplina.
Satanás es el acusador y es el que nos brinda una ansiedad en estos tiempos de prueba y dificultad, porque en realidad ahorita con esto que está pasando de la pandemia, pues, ¿quién no se ha sentido ya con ansiedad, verdad? Yo allí que llevo ya 2 semanas trabajando desde la casa y hay ansiedad, ¿verdad? Pero si lo ponemos delante de Dios, ¿verdad? Dice Él que volquemos todas nuestras ansiedades, que las pongamos todas delante de Él en toda oración y ruego, y que Él llenará nuestra mente y nuestro corazón de su paz. Él nos dice, ¿verdad? Venid y orad delante de mí si estás ansiosos. Y en este versículo también nos dice, velar y estar vigilantes y ser sobrios, porque el diablo anda buscando a quien devorar. Pero en estos tiempos, bueno, cuando la ansiedad nos puede devorar, esta deliverance en inglés, ¿verdad? Esta liberación de la que nos promete el Salmo 91, es de una liberación, de un ataque de un enemigo espiritual, ¿verdad? Porque tal vez no haya físicamente alguien que nos quiera venir a poner una trampa, una bomba. Bueno, hay países a lo mejor donde hay amenazas de ese tipo, pero comúnmente no tenemos a alguien que venga y nos vaya a querer hacer caer, o tenemos un enemigo tal vez real que sí, ¿verdad? En una cuestión legal que nos quieran poner una trampa, una cuestión de trabajo donde nos quieran poner un tropiezo para hacernos un mal. Eso puede ser real. Pero hay enemigos espirituales, ¿verdad? Esta trampa espiritual que nos pone Satanás es principalmente en nuestra mente, es principalmente en nuestra persona, en lo que nosotros pensamos y en nuestra fe. Porque Satanás siempre, el adversario, el enemigo, siempre ha atacado de la misma manera desde el principio, desde el Génesis en la Biblia, cuando se presentó ante Eva, ¿verdad? Y le ataca en su fe, diciéndole, con que Dios te dijo que si comieses de este fruto, ¿morirías? Pues no morirás. Lo que le está atacando ahí es en su fe, en decirla en lo contrario de Dios. El diablo es mentiroso, él va a decir lo contrario de lo que Dios nos dice, y así es como nos ataca en nuestra mente, ¿verdad? Él nos va a decir lo contrario de lo que Dios promete. Esa es su estrategia, querernos siempre alejarnos de nuestra fe en Dios y de creer que en nosotros con en esta disciplina de velar y orar podemos tener la victoria, ¿verdad? Entonces, en esta batalla espiritual que podemos tener, donde podamos llenarnos de ansiedad, no estamos solos. Dios nos dio las armas necesarias para poder contrarrestar, ¿verdad? Dios lo promete en este Salmo 91 que Él nos librará, pero nosotros hay que poner de nuestra parte, ¿verdad? El pastor de la iglesia a la que asisto compartió un versículo que es muy apropiado, ¿verdad? ¿Cuáles son las armas que tenemos que usar en estos tiempos para podernos librar de este ataque de ansiedad, de este ataque del enemigo, de estos ataques espirituales? Y bueno, está en 2 Corintios 10, del 4 al 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, las armas de nuestra guerra no son de este mundo, son espirituales, ¿verdad? Son disciplinas espirituales. Y dice que las usamos para destruir fortalezas. Hay fortalezas que el enemigo pone en nuestra mente, que son las mentiras que nos ha querido poner, que se hacen murallas en nuestra mente, es una fortaleza. Y dice que en este versículo que nosotros las tenemos que derribar. Las tenemos que derribar, y algo que se derriba no es para que se construya nuevamente, ¿verdad? Si hay algo que nosotros estemos batallando y lo derribamos por medio de oración y de la fe en Dios, es para que no se vuelva a levantar.
es para que ahí se quede y no se vuelva derribado y no se vuelva a levantar. Y argumentos, y habla de pensamientos, ¿verdad? Eso está en nosotros, eso es lo que a Satanás ataca, nuestros pensamientos. En los argumentos es como razonamientos, es cosas que estamos razonando nosotros mismos, dándole soluciones con nuestros propios pensamientos a los problemas, y eso ocasionando fortalezas en nuestra mente de incredulidad y que pueden afectar nuestra fe. Entonces dice que hay que derribarlas, ¿verdad? Que hay que derribarlas con estas armas que Dios nos da. ¿Y cuáles son las armas? Pues las espirituales, que son la oración y el leer su palabra. En estos tiempos donde nos hemos retirado, ahora sí que en un retiro obligatorio, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Hay que aprovecharlo para hacer ayuno, que es la otra disciplina, el ayunar, el orar, el leer la palabra. Son tiempos en que podemos aprovechar para poder aplicar estas disciplinas con más frecuencia, o empezarlo a hacer si no lo estábamos haciendo, y veremos la bendición de Dios. Dios en los desiertos, se puede decir que estamos como en un desierto. Él habla en los desiertos. Él dice que Él nos retira y a esos tiempos de aparente soledad para hablarnos y para desde ahí darnos bendición, para probar nuestro corazón. Dice, yo te llevo al desierto para probar tu corazón. Y en este tiempo de prueba Él está viendo cómo estamos reaccionando y cómo estamos siendo fortalecidos, ¿verdad?, de nuestra fe. Y de ahí dice que desde ahí, desde este tiempo de reflexión, es el que nos da bendición. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que Dios nos advierte del cazador y que solamente Él nos puede liberar. Él nos advierte, ¿verdad?, de que podemos caer en una trampa, pero que Él nos libra, de eso. Y bueno, Dios nos compara con ovejas, ¿verdad? Las ovejas también son animales muy inocentes, ¿verdad? Muy inofensivos. Yo creo que no hay animales incluso que tengan más inofensivo que una oveja. No tienen dientes para defenderse, no tienen garras para atacar, no tienen fuerza, ¿verdad? No son animales que fuerza, no corren rápido tampoco, no expiden un olor, que hay unos animales que con el olor espantan a sus cazadores. La oveja no. Y así como lo veíamos en los otros versículos, ¿verdad?, somos muy vulnerables y estamos nosotros mismos no tenemos protección, ¿verdad? La protección viene de Dios. Por eso Dios nos compara con ovejas y Él nos dice que Él es nuestro pastor y que el pastor es el que cuida a las ovejas. Y en un versículo, en Mateo 10:16, Jesús nos dice, ¿verdad? Es una palabra de Jesús dándole a sus discípulos cuando les da una comisión, que vayan y hablen, ¿verdad?, del Evangelio. Y esa es la misma mandato que nos da ahora a nosotros. Nos dice, nos compara con ovejas y nos dice, los estoy mandando como ovejas en medio de los lobos. Y dice, entonces, ser prudentes como la serpiente y humildes como la paloma. Son prácticamente cuatro animales que Dios está poniendo aquí, ¿verdad? Y nosotros, ovejas, como personas vulnerables y totalmente dependientes de Él. El lobo, que es el cazador, es el que nos puede atacar. Y la serpiente, porque dice que tenemos que ser audaces. Aunque la serpiente es un animal que causa daño, normalmente la serpiente lo que hace es protegerse, es ser prudente, es no entrar en el terreno del enemigo. Es mostrar ahora sí que sus defensas cuando lo atacan. Y la paloma, por todo lo contrario, la paloma es totalmente indefensa, es como la oveja también. Y la paloma, aquí Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que tampoco tenemos que hacer daño. Seremos prudentes, alejarnos del daño cuando lo veamos, pero tampoco hacer daño. Y bueno, esto es en cuanto a la promesa que Dios nos da, que Él nos libra de la trampa del cazador. En otra parte dice que nos
libra de la peste destructora. Y bueno, en este tiempo de pandemia, qué promesa tan grande, que Él nos libra de la peste. Dice que las pestilencias, la pestilencia en su definición, bueno, ahora tantos videos que hemos visto, ahora lo que es un virus, lo que es una peste, lo que es una pandemia, lo explican doctores, no voy a meterme en cuestiones científicas, pero la pestilencia es eso, es una enfermedad ocasionada por un virus o por gérmenes que atacan a mucha gente, en las masas. Es una enfermedad que se adhiere al cuerpo de una persona con la intención de destruirlo. Pero en este versículo, si lo leemos de otra manera, dice, Él te librará de la peste destructora. Podemos decir, Dios me libra de la muerte destructora que viene con la intención de destruirme. Dios me libra de esa peste. Dios nos puede librar de una peste real, como la que estamos pasando ahorita. Aquí sí no es espiritual, aquí se está hablando de una cuestión real. Y bueno, los gérmenes, en este libro la autora decía que ella, y esa pregunta tal vez no la hacemos, ¿verdad? No la hemos hecho, donde dice, bueno, si Dios es misericordioso, es bueno, ¿por qué creó los gérmenes? ¿Por qué creó los virus que atacan a las personas y destruyen? Y esta autora tenía esa pregunta cuando estaba escribiendo este libro y se desmotivó mucho. Y ella le oró a Dios para que le diera una respuesta y se la dio, milagrosamente se la dio en una predicación de la iglesia a la que ella asistía, donde el pastor de la nada dijo que, bueno, toma en cuenta los gérmenes, que no son otra cosa más que animales o plantas que Dios creó, pero que el diablo distorsionó para hacer daño. Esa fue la respuesta que le dio. Y sí, en realidad los gérmenes son buenos. Dios creó los gérmenes. Dios los creó y hay muchos, los que los estudiaron, ¿verdad? Descubrieron que tienen muchos beneficios, ¿verdad? Sin los gérmenes no tendríamos, los que crean la levadura, son los que crean, son los que se comen, las bacterias que se comen de las aguas que son, de las aguas malas, son buenos para nuestro organismo. El problema es que se distorsionaron, ¿verdad? Sí, bueno, tantos videos que hemos visto, ¿verdad? De cómo es que se inició este virus o el coronavirus, el COVID-19. Y bueno, es de una mutación, ¿verdad? Estaba en un murciélago y del murciélago pasó aparentemente una serpiente y bueno, allá en ese país comen serpientes, donde para empezar hay alimentos que hay animales que Dios nos prohibió, ¿verdad? Hay reglas de salud y de higiene y de alimentación que Dios nos dejó, que nosotros hemos traspasado. Y eso es lo que pasó, ¿verdad? Con este germen, con este virus, que fue transformado para destruir. No porque Dios lo haya creado, ¿verdad? Dios, cuando Él hizo la creación, ¿verdad? En el Génesis, al final de cada día de la creación, Él decía, y vio Dios que era bueno. Y dice Dios que hizo, bueno, que separó las aguas del abismo y creó los cielos. Y cada día de la creación Él decía al final, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios crea es bueno. Se ha distorsionado por nosotros o por el enemigo que tenemos, el enemigo invisible que existe aunque no lo veamos, como este virus que no lo vemos, pero ahí está. La esperanza que tenemos, ¿verdad? Que en muchos versículos de la Biblia Dios nos dice que nosotros podemos confiar en que Él nos protege. En Mateo 8:17 dice, Él tomó nuestras enfermedades y Él mismo llevó nuestras dolencias. Hemos sido sanos por medio de Jesús y en estos tiempos es una promesa a la que podemos recurrir y decir, yo soy sana en el nombre de Jesús porque Él llevó mis enfermedades y Él llevó mis dolencias. Y gracias Dios, gracias Jesús por esa promesa, porque tú cargaste nuestras enfermedades. Y esta doble protección de la que habla este salmo es verdadera. Hay liberación del enemigo invisible que es Satanás y hay liberación de una peste física y real como la que estamos
viviendo. Y en lo espiritual, ¿verdad? Aunque no lo veamos, ahí está, ¿verdad? En el versículo de Efesios donde Dios nos dice que nuestros enemigos no son de este mundo, ¿verdad? No los podemos ver. Dice que están en las regiones celestes, que hay huestes de maldad en las regiones celestes, en el aire. Hay otro versículo también que dice que el príncipe del aire de este mundo es Satanás. Es el que está rigiendo el aire, que es donde se mueven muchos de estos males que nos están llegando a la humanidad. Pero hay esperanza, y ese es el mensaje, ¿verdad? De este versículo, donde hay esperanza, ¿verdad? Yo quiero terminar leyéndote un versículo que está en 2 de Crónicas 6:28, donde dice: si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulmón, o si la sitiaren sus enemigos en la tierra donde moraren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo su pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esa casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiéndolo conocido en su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Esta es la dedicación que Salomón le hizo al templo, cuando le dedicó un templo a Jehová, cuando le hizo un templo a Jehová. Y es una promesa que podemos traer ahora también, ¿verdad? Donde dice que si hubiese plaga en la tierra, si oráramos con un corazón sincero, y Dios ve ese corazón, dice que Él nos va a librar de esa pestilencia, de esa dolencia, ¿verdad? Y el Salmo 68, otra promesa muy, muy linda también, el Salmo 68, Salmo 68, 8, dice que la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. La tierra tembló y también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Dios puede mandar la sanidad, ¿verdad? Y puede ayudar a eliminar lo que está sucediendo. Si clamamos a Él con todo nuestro corazón, ¿verdad? Yo, cuando leí este versículo, dice que los cielos destilan ante la presencia de Dios. Cuando Dios manda lluvia es sinónimo de bendición, es sinónimo de aquí estoy, de esta es mi presencia y estoy oyendo. Y bueno, hoy está lloviendo, amaneció lloviendo aquí en San Antonio, y hubo algunos truenos, hasta se quiso ir la luz, y eso es señal de que Dios está escuchando nuestro ruego. Yo así lo creo en mi corazón, que Dios está escuchando los ruegos de su gente, de su iglesia, y si nos unimos todos, esto va a pasar. Estamos fortalecidos en fe. Y bueno, esto, como lo comenté, es primeramente para recordatorio mío, dar testimonio, y porque lo quise compartir con aquellos que me puedan ver, principalmente a mis familiares, a mis amigos, y espero que les haya sido de bendición. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, Señor, porque los cielos destilan ante tu presencia, porque tú escuchas los ruegos, Señor, desde tu santa morada, desde tu santo templo. Tú escuchas los clamores de tu pueblo, Señor, que clama para que venga, Señor, rápido y se lleve, Señor, tu lluvia, toda enfermedad, todo virus, y que no llegue, Señor, a la casa de ninguno de tus hijos, Padre. Protección para mi familia, Carrillo, Limón Duque, allá en Monterrey, Señor, y a mi familia, la iglesia, la mía es aquí, Señor, a mis amigos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, que tú protejas a cada uno de tus hijos en estos tiempos y nos reafirmes en nuestra fe. En el nombre de Jesús. Amén. Bye.